La conquista de América. La conquista de América, iniciada a finales del siglo XV, fue uno de los eventos más trascendentales en la historia mundial, pues transformó no solo el continente americano, sino también Europa y el sistema global de poder. La llegada de Cristóbal Colón en 1492 marcó el primer contacto significativo entre el Viejo y el Nuevo Mundo, desencadenando un proceso de expansión territorial, dominación militar y colonización que se prolongaría durante los siglos siguientes. Inicialmente, las expediciones europeas estaban impulsadas por el deseo de encontrar nuevas rutas comerciales hacia Asia y acceder a riquezas, como las especias y los metales preciosos. Sin embargo, el descubrimiento de un continente desconocido abrió la posibilidad de expansión territorial y explotación económica a gran escala. Las coronas de España y Portugal, amparadas en la bula papal que dividía el mundo recién descubierto entre ambas potencias, comenzaron a enviar expediciones militares y colonos hacia el Nuevo Mundo. Los conquistadores, a menudo con poco respaldo financiero directo de las coronas, actuaron con gran independencia, motivados por la búsqueda de oro, tierras y títulos nobiliarios. Figuras como Hernán Cortés y Francisco Pizarro encabezaron expediciones que, en relativamente pocos años, lograron derribar imperios indígenas altamente desarrollados como el azteca y el inca. El impacto de la llegada de los europeos fue devastador para las civilizaciones indígenas. Aunque estas sociedades, como los mexicas, Mesoamérica y los incas en los Andes, tenían sistemas políticos y militares sofisticados, no pudieron resistir los embates de las fuerzas colonizadoras. Una combinación de factores facilitó la victoria europea, entre los que se encuentran las alianzas con pueblos indígenas, enemigos de los imperios, la superioridad tecnológica de los europeos en términos de armas de fuego y caballería, y, sobre todo, la propagación de enfermedades como la viruela, a las cuales las poblaciones nativas no tenían inmunidad. La introducción de estas enfermedades diezmó a la población indígena en un grado sin precedentes. Se estima que entre un 80% y 90% de la población indígena murió en el primer siglo después del contacto. Este colapso demográfico debilitó a las sociedades locales y facilitó la expansión europea. Uno de los episodios más icónicos de la conquista fue la caída del Imperio Azteca en 1521, liderada por Hernán Cortés. Cortés, con un pequeño ejército de soldados españoles, logró vencer a los mexicas en gran medida gracias a su alianza con los tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas que estaban en conflicto con los aztecas. El asedio final a Tenochtitlán, la capital azteca, fue sangriento y devastador, y marcó el inicio de la consolidación española en Mesoamérica. En los Andes, la caída del Imperio Inca ocurrió en 1533, cuando Francisco Pizarro capturó y ejecutó al emperador Atahualpa tras la batalla de Cajamarca. Al igual que Cortés, Pizarro se benefició de alianzas con grupos indígenas locales, así como de las divisiones internas en el imperio, que había estado inmerso en una guerra civil entre Atahualpa y su medio hermano Huáscar. Con la derrota de los grandes imperios indígenas, los colonizadores europeos establecieron sistemas de dominación política y económica. El sistema de encomienda fue una de las primeras formas de organización laboral implementada por los españoles. A través de este sistema se asignaban tierras y grupos de indígenas a los colonos, quienes estaban obligados a evangelizarlos y protegerlos. Sin embargo, en la práctica, la encomienda se convirtió en un régimen de explotación extrema que se asemejaba a la esclavitud. En los Andes, el sistema de mita, que había existido bajo los incas como un sistema de trabajo comunal, fue adaptado por los españoles para forzar a los indígenas a trabajar en minas de plata, especialmente en Potosí. Las condiciones de trabajo en estas minas eran extremadamente duras, y las tasas de mortalidad entre los trabajadores indígenas eran altísimas. A lo largo del continente, los europeos también transformaron las economías locales al imponer la producción de cultivos comerciales, como el azúcar y el cacao, para satisfacer la demanda en Europa. Esto llevó a la creación de vastas plantaciones, especialmente en áreas como el Caribe y Brasil, donde la mano de obra indígena fue reemplazada por esclavos africanos debido al colapso demográfico nativo.
Junto con la dominación militar y económica, la conquista de América trajo consigo un proceso de imposición cultural. Los colonizadores europeos, respaldados por la Iglesia Católica, emprendieron campañas masivas de evangelización, destruyendo templos, códices y símbolos religiosos indígenas que consideraban paganos. La evangelización no fue solo una estrategia espiritual, sino también un medio de control social. Sin embargo, los pueblos indígenas encontraron formas de resistencia cultural. En muchas regiones de América surgió un sincretismo religioso, en el cual elementos del cristianismo se fusionaron con creencias indígenas. Este proceso permitió la supervivencia de prácticas culturales ancestrales disfrazadas bajo formas cristianas. Aunque la conquista europea fue en gran medida exitosa, no fue un proceso completamente unidireccional. En varias partes del continente, los pueblos indígenas resistieron de manera significativa. En el sur de Chile y Argentina, por ejemplo, los mapuches opusieron una feroz resistencia a los españoles durante más de 3 siglos. La Guerra de Arauco se prolongó desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX, y los mapuches mantuvieron su independencia en gran parte de su territorio hasta las últimas campañas militares de los estados chilenos y argentinos. Otras formas de resistencia incluyeron levantamientos esporádicos, como la rebelión de Tupac Amaru Sereno en el Perú colonial en el siglo XVIII, que aunque finalmente derrotada, dejó un legado de desafío indígena al poder colonial. El impacto de la conquista de América sigue siendo evidente en las sociedades contemporáneas del continente. La estructura de desigualdad establecida durante la colonia perdura, con comunidades indígenas y afrodescendientes a menudo marginadas social y económicamente. Las profundas divisiones raciales y económicas, así como la concentración de tierras en manos de élites, son herencias directas del sistema colonial. Sin embargo, también es importante destacar la resiliencia de las culturas indígenas, que a pesar de siglos de represión, han logrado mantener vivas sus lenguas, costumbres y formas de organización. Hoy en día, los movimientos indígenas en América Latina continúan luchando por la autonomía, la recuperación de tierras ancestrales y el reconocimiento de sus derechos.